El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dijimos hace 8 días que toda la orientación litúrgica de este tiempo de Cuaresma está dirigida hacia el sacramento del bautismo, tanto para renovar la gracia bautismal como para preparar el corazón de aquellos que se están en estos momentos alistando para recibir el bautismo en la vigilia pascual. El culmen de toda esta celebración litúrgica bien celebrada durante estos días va a ser la alegría de la vigilia pascual. Con miras a la vigilia pascual es que nosotros estamos haciendo toda esta preparación de penitencia, de mortificación, estamos escuchando fuertemente el llamado del Señor a la conversión, porque toda la connotación del acontecimiento pascual aplica y se dirige al sacramento de iniciación cristiana como lo es el bautismo. Hace 8 días contemplábamos cómo el Espíritu Santo, después de que Jesús fue bautizado en el Jordán, dirige a Jesús al desierto para que allí sea tentado por el diablo. Y allí podemos identificar con muchísima claridad un aspecto del rito bautismal, y son las renuncias bautismales, las renuncias al pecado, la renuncia al mundo, la renuncia al demonio, las renuncias bautismales. Para eso, digamos, la Iglesia escogía esos textos para el domingo pasado, para que nosotros nos diéramos cuenta que toda tentación que nos viene tanto del mundo, que nos viene tanto del demonio como de nosotros mismos, ya está vencida. Por eso Dios se encarna y asume nuestra propia humanidad, porque es en nuestra humanidad donde Dios va a vencer el pecado, en donde Dios va a vencer al demonio y donde Dios nos va a vencer a nosotros mismos. Para quienes ya recibimos el bautismo, pues no tendemos que andar como en un conformismo ahí, Padre, es que como yo soy débil, por eso tengo que seguir cayendo. No.
En el bautismo ya se solucionó todo ese problema de las tentaciones. Y por eso el Evangelio nos lo hacía ver con mucha claridad el domingo pasado. Pero hoy también se nos resalta un aspecto del bautismo, del rito bautismal. Y es el escrutinio de la fe. Dentro del bautismo y en el escrutinio de la fe, la Iglesia, o más bien Dios a través de la Iglesia, quiere verificar cuál es el grado de fe que hay en nosotros. Y por eso el día del bautismo se le pregunta a los padres y padrinos si son conscientes del compromiso que están asumiendo, de hacerse garantes de la fe de esos pequeños que están asumiendo. Y aquí los padres y padrinos responden ante el altar y ante la Iglesia que sí son muy conscientes. Los escrutinios son para verificar el grado, la conciencia, la madurez de fe que tiene la persona. ¿Cómo lo vemos reflejado hoy en la palabra de Dios? En la prueba que Abraham tiene. Por eso todo esto lo encajo dentro, no soy yo el que lo encaja, es la liturgia que lo encaja dentro del bautismo. ¿Qué hace hoy Dios con Abraham? Según la respuesta, o la actitud, más bien las palabras del ángel, después de que Abraham decide sacrificar a su hijo y el ángel lo detiene, le dice: detente, Abraham, detente, porque Dios quiere, Dios ya vio que tú sientes temor de él. Es decir, Dios está probando la fe de Abraham, la está midiendo, la está sacudiendo para ver si la fe sí es auténtica. Si lo que está haciendo por Dios lo está haciendo con rectitud de corazón, si la dirección que está marcando en su camino es verdaderamente recto, honesto y puro. Y entonces viene la prueba. Solo en la prueba se puede verificar si la fe de un cristiano es auténtica o no. Si la búsqueda de Dios es recta o no. Si la búsqueda de Dios es pura o no. Por eso son maravillosos estos tiempos que estamos viviendo. Y entre más se intensifique la prueba, muchísimo mejor. Porque ese es el escrutinio, digamos, que Dios permite para verificar el grado, la honestidad de la fe que tiene todo cristiano. Abraham, ofréceme a tu hijo, al único, al que más amas. Ofrécemelo en sacrificio. Abraham le había hecho profesión de su fe a Yahvé. Ya le había hecho profesión de su amor al Señor. Ahora Dios quiere medir si ese amor es auténtico o no. Dios tiene todo su derecho de hacerlo. Y es en la prueba donde se verifica la autenticidad de la fe, la pureza de la fe. ¿Por qué hay cristianos que en medio de momentos difíciles, tormentosos, de pruebas abrumadoras, siguen ahí de pie, siguen sostenidos orando, siguen sostenidos dándole culto al Señor, siguen sosteniéndose en fidelidad, siguen cumpliendo sus mandamientos, siguen caminando en el camino de la iglesia? Porque en medio de la prueba que Dios les está permitiendo, son hombres y mujeres con una rectitud muy profunda de corazón. Es decir, son cristianos que no están buscando a Dios por pura comodidad, que no están buscando a Dios por puro beneficio personal. Son cristianos que buscan al Señor por ser Dios, no por los dones, por los milagros que realiza, sino por ser Dios mismo, por su amor infinito. Por eso es necesario que nosotros no solamente aceptemos la prueba, sino que le pidamos al Señor que la intensifique más. A la iglesia no le asusta la tribulación, a la iglesia no le preocupa la prueba, a la iglesia no le asusta la persecución, a la iglesia no le asusta la humillación. Es más, la iglesia anhela y desea ese camino. ¿Por qué? Porque fue el camino que escogió nuestro Señor para demostrarnos cuánto nos amaba.
¿Cuánto nos ama? Porque fue el camino que el Padre le trazó a su Hijo y en ese camino el Hijo se mantuvo fiel hasta derramar su propia sangre para serle fiel a la voluntad del Padre. Porque es el camino en donde se demuestra la autenticidad del amor. Por eso la iglesia no le tiene miedo a la prueba. La iglesia pide incluso implícitamente que llegue ese momento. La iglesia sabe que para la venida definitiva de nuestro Señor, en su segunda venida, en donde va a restaurar todo, la iglesia es muy consciente de que antes de ese advenimiento tiene que pasar por una tribulación muy dolorosa, tiene que pasar por una prueba muy tormentosa, tiene que ser sacudida en su fe. Eso la iglesia lo sabe. Y cuando la iglesia en la Eucaristía dice a una sola voz, ven Señor Jesús, es decir, que está pidiendo la segunda venida del Señor, implícitamente está reclamando la prueba. Por eso la iglesia no se asusta ante la prueba. La iglesia la acoge y la pide implícitamente. Y es algo que tiene que suceder y ojalá suceda y se intensifique más rápidamente. Yo lo he dicho varias veces, esta pandemia, dentro de todo lo que está dejando, ha sido una oportunidad fabulosa para demostrarle el amor al Señor, para demostrar qué es lo que verdaderamente sentimos muchos miembros de la iglesia por el Señor y por las almas. Esto está funcionando como un escrutinio. La actitud de sacerdotes, de pastores que se han entregado sin reserva por las almas, sin miedo, y se han expuesto por las almas. La actitud de consagrados que se entregan de día en día y muchos están muriendo hasta contagiados por ayudar las almas. La actitud de tantos cristianos bautizados que se han expuesto en clínicas, en hospitales, en lugares, con tal de llevar la fe, de mantener viva la fe de los cristianos ayudándoles. Eso verifica, manifiesta el grado de fe que estas personas tienen. La fidelidad a Dios, el amor a Dios, así como Abraham. Cuando Dios lo llama y le dice, ofréceme a tu hijo, al único, al que amas, y sale caminando al monte Moria. Incluso en medio de la opresión más terrible. Recuerden que allá a Abraham, en una edad avanzada, le llega este hijo de la promesa. Ya está viejito. Y está el niño en la edad en la que le da más satisfacción al padre y a la madre. Hay una edad que el niño le produce mucha satisfacción a sus padres. Y ese niño está en esa edad, en la edad de la complacencia. Y en esa edad, es decir, en el momento en el que el vínculo afectivo paterno se siente más satisfecho con el hijo, en ese momento Dios pide la prueba. Es en el momento más grande del esplendor. Allí pide el Señor la prueba, porque quiere verificar el grado de amor. Así lo ha hecho. Ustedes se leen, cualquiera de nosotros lee la historia de salvación en esa clave y todos los testimonios de los hombres justos en la Biblia ha sido así. Y entonces Abraham sale, hoy no nos trae incluidos esos versículos, el texto bíblico que tomamos, pero dice allí que mientras iba caminando Isaac, su hijo, le pregunta al padre, le dice, Padre, tenemos la leña para el altar, pero ¿dónde está el sacrificio? Eso solo lo sabían Dios y Abraham. Y fíjense la respuesta no mentirosa, sino honesta de un hombre de fe. Dios proveerá, hijo mío. Dios proveerá. Esa es la respuesta de un hombre que tiene toda su confianza puesta en el Señor.
Es un espejo para nosotros el testimonio de Abraham muy grande. Por eso es nuestro padre en la fe. El padre en la fe de las tres religiones monoteístas, del Islam, del judaísmo y del cristianismo. Y sí que le cumplió Dios la promesa de que iba a multiplicar su descendencia. Todos nosotros somos hijos de Abraham, por la fe. Dios le cumplió. Pero qué espejo tan grande para nosotros cuando en los momentos de prueba, muchos que hacemos, lo tiramos todo, apostatamos del Señor, ya no nos importan sus preceptos, ya no nos importa la fidelidad a la voluntad del Señor, ya no nos interesa la palabra del Señor, ya no nos interesa acercarnos a la Virgen, ya no nos interesa vivir los sacramentos, ya no nos interesa sacar espacios para la oración, ya no nos interesa nada que tenga que ver con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que allí no hay fe, y si la hay, es una fe muy entumida, muy fría, muy tiesa. Quiere decir que allí no hay experiencia profunda con el amor del Señor. Quiere decir que la intención de ese corazón no es recta, no es pura. Quiere decir que la fidelidad al Señor está por el piso. Y eso debería hacernos prender las alarmas. Es imposible para estos momentos y los momentos que vamos a comenzar a vivir, que va a vivir y tiene que vivir la iglesia, gústenos o no, los tiene que vivir. Para poder resistir a esos momentos se necesita una experiencia de fe muy madura y muy fuerte, una experiencia muy grande con el amor del Señor. Y si no, en la misma clasificación de la prueba, vamos a ir quedando en el camino retrasados, a modo de trasnocho y de retardo, como ya está pasando con algunos en la iglesia. Porque el corazón que no vive en una intimidad profunda con el Señor, el corazón que no vive en una experiencia profunda con el Señor, el alma que no lo busca rectamente por ser Dios, no por lo que Dios pueda ofrecer, sino por lo que es Él en sí mismo y por lo que ha hecho por mí, está condenado a esto, a vivir el fracaso. Y por eso hay tanto cristiano hoy bautizado, fracasado, tirado ahí en el desánimo, en la tristeza, que no le encuentra sentido en estos momentos a su fe. ¿Qué hay que hacer? Renovar el amor. Suplicarle al Espíritu Santo que renueve la gracia del amor. Pedirle a la Virgen que nos ayude a renovar el amor. Pero eso no se hace tomando Coca-Cola y comiendo papitas fritas. Eso se hace abnegándose, mortificándose, orando, buscando al Señor intensamente. Como el centinela a la aurora, así mi alma te busca, Dios mío. ¿Y qué hace el centinela? En la noche anhela, añora que llegue la aurora, que aparezca la pequeña franja de luz en el amanecer para sentir que ya llega el día. Pregúntenle a un centinela, a una persona que tiene la experiencia de la vigilancia nocturna, entiende muy bien esto. Así mi alma te busca a ti, Dios mío, porque mi alma tiene sed del Dios vivo. O dirá como el Salmo 63, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agostada sin agua. ¿Cómo te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria?
Ese es el corazón recto, ese es el corazón honesto, el que pone todo el empeño por buscar al Señor, el que no se detiene, como María cuando va al sepulcro, no le importan los límites. Allá hay una piedra muy grande, una roca grandísima que está cubriendo el sepulcro, pero no le importa que ella sea mujer y que no tenga fuerza física para mover la piedra. A ella lo único que le interesa es ver al Señor, contemplar al Señor. Y por eso se va muy de madrugada. ¿Qué está dejando esta pandemia? ¿Qué está dejando ver en la iglesia? Está dejando ver la falta de rectitud en tantos cristianos, aún en sacerdotes, aún en obispos, aún en religiosos, aún en religiosas. Un seguimiento al Señor solamente protocolario, de boca para afuera. Eso está dejando ver estos momentos. ¿Quiénes son los que han buscado al Señor intensamente? ¿Quiénes se han soportado y aguantado las más grandes humillaciones por buscar al Señor en la Eucaristía? ¿A quiénes les ha tocado llorar por buscar la Eucaristía? ¿A quiénes les ha tocado arriesgar incluso la vida por buscar la Eucaristía? ¿A qué sacerdote le ha tocado arriesgarse? ¿A qué pastor le ha tocado arriesgarse por alimentar al pueblo? Porque para eso lo ordenaron, para eso Dios le entregó un don como el del sacerdocio, para que arriesgue su vida por las ovejas. Pero ¿dónde están esos pastores? ¿Dónde están esos consagrados que un día dijimos aquí ante el altar, en un escrutinio que se nos hizo públicamente, que estábamos dispuestos a entregar toda nuestra vida por la gloria de Dios y por el bien de las almas? ¿Dónde están hoy? ¿Dónde han estado en estos momentos de prueba? ¿Dónde se han escondido? Claro que la actitud de Abraham, el testimonio de Abraham nos confronta a todos. Claro que el testimonio de nuestro Señor nos confronta profundamente a todos. ¿Dónde están los auténticos servidores del Señor? ¿Dónde? ¿Dónde han estado en este tiempo de prueba? ¿Qué hemos hecho por las almas? ¿Qué hemos hecho por el Señor? Porque aquí tenemos un testimonio que nos confronta. A este no le importó sacrificar su propio hijo, entregar su propio hijo, dar lo que más amaba, lo más valioso para él, el hijo de la promesa. ¿Cómo no nos va a confrontar la palabra de Dios? Si hoy el mismo San Pablo en la carta a los Romanos nos testifica que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Qué hemos hecho? Ni siquiera deberíamos preguntarnos qué voy a hacer. Yo siempre me pregunto como sacerdote, ¿qué he hecho? ¿Qué hicimos los sacerdotes por las almas? ¿Qué hicimos por Dios? La caridad del Señor no tiene límites. Hace 15 días, en el Evangelio, estábamos meditando la curación de un leproso. ¿Y saben qué hizo Jesús? Se fue a tierra de leprosos. Señor, pero no vayas que ya te contagias. Está prohibido caminar por allá porque es tierra de contagio. Literal, es la tierra de contagio. ¿Qué hacía Jesús en un lugar expuesto al contagio? ¿Qué hacía allí? Ahí está en el Evangelio. Habían zonas, lugares geográficamente adecuados para los leprosos porque era una enfermedad contagiosa.
Y allí se fue Jesús. Pero no le bastó eso, viene y se acerca. Cuando el leproso lo ve que se acerca, que Jesús va allí, como dijo alguna vez el Papa Francisco, fue y tocó la llaga, la carne contaminada. Cuando vio que Jesús se expuso, él dijo, a este me le puedo acercar. Que Jesús dio el primer paso. Ven que en Colombia, cuando vino el Papa, nos llamaron a dar la conferencia episcopal, lo dijo, hay que dar el primer paso. Ese fue el lema. Demos el primer paso. Pues allí el Señor lo dio. Y se fue a una tierra expuesta al contagio. Pero enseguida viene y se le acerca el leproso. No se puede acercar, pero se acerca. Y se postra de rodillas y le llora y le suplica al Señor que tenga compasión de él. Así no están las almas hoy. Así no andaban muchas almas suplicando sacramento de la confesión, pidiendo el sacramento de la Eucaristía. Así no están en muchos lugares del mundo hoy donde los templos están cerrados. ¿Y qué hizo Jesús? Extendió su mano y lo tocó. Oye, Jesús, pero te vas a contagiar, ¿no ves? Extendió su mano y lo tocó. Lo tocó. No se podía tocar a un leproso. Los leprosos tenían que estar a distancias muy exhaustivas. Nos lo cuenta el libro del Levirato, cómo se manejaba toda esa enfermedad de la lepra, esa enfermedad contagiosa. El Papa Francisco, reflexionando sobre este texto, decía, ese domingo lo dijo, ustedes lo pueden encontrar ahí creo que fue en la audiencia, en la catequesis que dio, no recuerdo, fue la homilía, dijo Jesús rompió los límites del distanciamiento. Y el leproso también rompió los límites del distanciamiento. Así lo trae el Papa Francisco en su reflexión de ese domingo. Pero ¿por qué hoy de repente pasan situaciones y vamos tomando decisiones así impulsivamente, supuestamente en nombre del Señor, cuando no tienen nada que ver con el criterio de la fe? Porque la fe está en detrimento, porque la fe está en crisis, porque no hay fe. ¿Por qué muchos consagrados, sacerdotes y pastores, a veces guardamos silencio y nos callamos porque hay una fe pobre? La fe tiene que ser tan madura y tan fuerte que capacita al cristiano, dice el apóstol San Pedro, para dar razón de ella a quien la pida y en el momento en que la pida. Eso lo trae el apóstol San Pedro ahí en su carta. Dad razón de vuestra fe a quien os lo pida. Fíjense una cosa, que los obispos reciben el carisma de la verdad. Ellos son maestros de la verdad. Los sacerdotes recibimos por nuestra consagración sacerdotal la identificación ontológica con Cristo Maestro para enseñar. ¿Pero qué enseñamos hoy? Porque no todos los pastores, no todos caminan en torno a la verdad. Hoy no hay fidelidad a la verdad. Y entonces quien puede ser maestro de la verdad también puede errar, porque si no se es fiel a ella, se termina enseñando otra cosa. Y quien no tiene la intención auténtica de enseñar el Evangelio, que escucha de nuestro Señor, también puede andar predicando otras cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio ni con la verdad de la Iglesia. Por eso el Señor nos hace un llamado muy grande hoy. Dos testimonios muy fuertes en el Evangelio. El primero
en la transfiguración, un momento culmen de los misterios de la vida de Cristo, dos testimonios aparecen para darnos toda la garantía de que en Jesús está la verdad. Se aparece en Moisés, que representa toda la Torá, la ley, todo lo que se sabe de historia salvífica al inicio del pueblo que Dios comenzó a acompañar. Testimoniando que en Cristo está la verdad. Para eso se aparece Moisés ahí. Para decirle a todo el pueblo judío que no cree en Jesús porque cree que se está alejando de Moisés, de la ley de Moisés. Aquí está Moisés dando testimonio diciendo que en Cristo está la verdad de la ley. Y luego se aparece Elías. Elías es la representación del profetismo hebreo, diciendo que Cristo es el auténtico profeta, que hay que escucharlo. Y un segundo testimonio, el del Padre Celestial. Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Escúchenlo. Escúchenlo. ¿A quién estamos escuchando hoy? ¿A quién estamos prestando atención hoy? ¿De quién andamos pendientes hoy? Hemos dejado de escuchar al Señor, muchos, hace mucho tiempo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.